Summas Causai, sabiduría del buen vivir. ¿Qué entendemos primero por Summas Causai? Por Agin Causai. Por Agin Causai entendemos el buen vivir, es decir, la filosofía originaria y ancestral del vivir en armonía. Es el estar siendo con el cosmos, el reequilibrio físico, mental y espiritual con la Pachamama, con la Madre Tierra, para poder vivir en equilibrio, para poder vivir en equidad entre lo que nosotros entendemos como el espacio de los humanos, es decir, la comunidad de los humanos, Runakuna en quechua, y el espacio de la naturaleza, Sachamama en quechua, es decir, madre naturaleza. Sacha significa árbol, entonces madre árbol es madre naturaleza. Este Summas Causai está basado en la reciprocidad y en la abundancia andina, es decir, para que exista Summas Causai, primero el ser humano tiene que lograr en su comunidad crear la abundancia de vida, la abundancia de productos, la abundancia de alimentación, la abundancia de recursos, la abundancia de valores, la abundancia de principios, del respeto a los abuelos, del respeto a la comunidad. Cuando se logra la abundancia, se logra el equilibrio. En cambio, el sistema capitalista promueve la escasez. El Agin Causai es el estilo de vida que permite al ser humano mantener su vida personal, su vida familiar y su vida comunitaria en equilibrio con la Pachamama, en equilibrio con la comunidad, en equilibrio con la madre naturaleza, en equilibrio con la familia, en equilibrio con los hermanos, con los hijos, con los padres, con los abuelos. Y entonces nos preguntamos el por qué estudiar el Summas Causai. Nuestros antepasados tenían una concepción distinta de la vida. Nuestros antepasados tenían una concepción de un modo distinto de comprender del por qué estamos aquí y nuestro vivir diario con la Madre Tierra, con la Pachamama. Hoy el planeta está enfermo porque el hombre nuevo no comprende que su propio bienestar depende de aprender a vivir en armonía con el estar siendo con la Pachamama, con el cosmos. Y vamos a explicar en esta clase qué entendemos por estar siendo. En vez de decir ser, o será, o fue, nosotros decimos estar siendo, es decir, en tiempo presente. Entonces acá tenemos una definición. Es el estar siendo con el cosmos, con el equilibrio físico, mental y espiritual, con la Madre Tierra. Summas Causai. Entonces, pasamos a la siguiente viñeta. Acá tenemos el programa del Summas Causai y vamos a empezar a explicar por detalle qué significa cada sección que se ha programado para el Summas Causai. Primero, como menciona aquí, precisemos la definición de Summas Causai, es decir, aquello que nosotros entendemos como Summas Causai o Agin Causai, ya que el Agin Causai viene a ser la parte principal de la antigua escuela de los Kapajkuna y de su metodología práctica que es el Kapajñán. Kapajñán significa camino de los justos. Agin Causai está compuesto por el término Agin. Agin significa en Runasimi
En castellano significa buenísimo o magnífico, bueno o espléndido. Y kausai es lo que significa la vida, o mejor aún, la existencia. Entonces se puede traducir primariamente como la espléndida existencia. Es decir, el Ajin Kausai es una forma superior de vivir. El Ajin Kausai es un ideal de una aspiración de cómo vivir. Y es por eso que nosotros tenemos en el Ajin Kausai nuestro parangón de vida. Implica el Ajin Kausai ciertos valores culturales, como son por ejemplo el Ajin Munai, el querer bien, sentir bien, el Ajin Yachai, que es pensar bien, saber bien, y el Ajin Rurai, que es el hacer bien. Entonces, sobre estos tres pilares es que se construye el Summa Kausai o el Ajin Kausai. Término último que tiene una connotación estética, porque la palabra Sumag, que es un adjetivo que califica lo hermoso, lo bello, pero en las culturas originarias indígenas suele coincidir con el término Ajin, que es lo bueno, lo espléndido, lo excelente. Entonces, en general, es los principios éticos del orden andino que coinciden plenamente con la vivencia comunitaria y práctica de nuestras comunidades. Los indicadores que nos hablan del summa causa, del buen vivir, implican condiciones de vida alcanzables por todos los ciudadanos de la comunidad, incorporando nuestras preocupaciones culturales y sociales. Es decir, el summa causa encierra la medida del equilibrio y la complementariedad de los seres humanos en la Minca, que es la integración con la Pachamama, con el respeto a la naturaleza mediante la actividad del ser humano. Por eso es que este principio está ligado al ejercicio y la garantía de los derechos de las personas, las comunidades y los pueblos, ya hablando en un lenguaje jurídico. Es decir, el summa causa no solamente debe ser un estilo de vida que nosotros podemos implementar, sino que también nosotros lo promovemos como propuesta de gobierno, como propuesta que debe ser llevada a los gobiernos para poder conseguir el equilibrio y la igualdad entre las comunidades rurales y urbanas. Dentro del primer programa del curso Ajin Causa, y la primera semana vamos a tratar sobre el alcance histórico, social y cultural del Summa Causa y la diferencia entre el buen vivir andino y el vivir mejor occidental. Existen muchas diferencias entre la palabra summa causa, que es buen vivir, y el vivir mejor occidental. Entonces, en la primera clase vamos a llevar esa diferencia y vamos a entender cómo se aplica el modelo del summa causa como modelo de vida comunitaria, personal y también dentro del ámbito familiar. Y lo que podemos decir es que en la civilización occidental se busca humanizar a la naturaleza. Es decir, la civilización occidental busca antropoformizar a la naturaleza. En cambio, la civilización andina busca naturalizar al ser humano, entendiendo que el runa, el ser humano, en quechua, es parte de la naturaleza, es hijo de la madre tierra y no al revés. Por ende, la comunidad andina no concibe el Ayllu, la aldea, como una comunidad humana separada de la naturaleza, sino como parte misma de la naturaleza. El poblador andino no extermina a los animales y las plantas silvestres. Por el contrario, el Ayllu, la comunidad, incluye a los seres humanos. También incluye el territorio, el ente vivo, las montañas, los ríos
los bosques, los animales, todos son considerados sagrados y cohabitantes del Ayllu. Entonces, el ser humano andino no busca luchar contra la naturaleza, no busca dominar a la naturaleza, busca por el contrario estar en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Conocer por experiencia que cualquier daño a la Pachamama, a la Madre Tierra, repercute directamente en la vida de la comunidad. Entonces, el run andino es naturalista y comunitarista porque favorece el desarrollo de la moralidad natural e innata del ser humano. Como miembro, el runa, como miembro de la comunidad mayor, es decir, no ignora las leyes biológicas y físicas de la naturaleza, no pretende ir en contra de estas leyes naturales, muy por el contrario, va en armonía con estas leyes de la naturaleza, de la Pachamama. Entonces, no se concibe el individualismo excluyente, ni se considera el ser humano como un ente aislado, sino por el contrario se lo considera como un ente comunitario, comunitarista, queriendo entender por dicho término el vivir en comunidad, el pensar en sentido colectivo, recíproco, de ayuda mutua y de trabajo comunal. Hay de parte de la visión occidental se concibe el progreso como la satisfacción de productos que supuestamente otorgan placer o satisfacen necesidades. Por ejemplo, comprarse un auto, tener un televisor más grande, comprarse una casa más grande, etc. Sin embargo, la felicidad tal como se entiende en las comunidades y que en último ya los psicólogos están empezando a aceptar es que los bienes materiales no crean la felicidad. Por el contrario, crean incluso una mayor escasez de felicidad. Es como cuando uno come, por ejemplo, dulces. Cuando uno toma una bebida gaseosa, que por cierto es muy dañina para la salud, se da cuenta de que la propia glucosa que tienen estas bebidas hidratadas, gaseosas, hace que el organismo tenga más sed. Entonces, mientras más gaseosa tomas, más sed tienes. Por el contrario, cuando tomas, por ejemplo, un mate de coca, te quita rápidamente la sed. Y la hoja de coca en mate te da energía, porque la hoja de coca tiene muchos ingredientes alcalinos que no solamente te quitan la sed, sino también te quitan el hambre y te dan mayor energía. Entonces, la gaseosa, por ejemplo, está creada bajo el principio de la escasez que les mencioné. Se busca que la persona ingiera más y más. Con los recursos materiales, con los productos del comercio, se sigue la misma lógica. Están diseñados para que la persona, una vez que compra algo, compre más y más y más y nunca termina de comprar y de llenarse de cosas. Y ahora vamos a explicar qué entendemos nosotros por el tiempo presente y qué entendemos por el tiempo futuro. Y vamos a entender sobre todo cómo el sistema occidental nos implanta la idea del futuro, la idea ficticia del futuro, para sacrificar el presente. Y cómo más bien el summas causae se enfoca en el presente. Es decir, vive en armonía ahora, vive en equilibrio ahora, vive en equilibrio con tu familia hoy, no mañana, no pasado mañana. Y sobre todo existe un factor más importante que es el tema del idealismo. Las ideologías occidentales están basadas en el futuro. No sé si ustedes lo noten. Por ejemplo, muchas religiones basan su paraíso en el futuro. Dicen, sacrifícate ahora, este es el valle de lágrimas, es el valle de los pecados, pero en el futuro tú vas a tener
un paraíso. O las ideologías políticas también están basadas en eso. Es decir, que trabajen muy duro ahora, no se les reconoce derechos laborales, no se les conoce derechos sociales, ni económicos, ni políticos, porque en un futuro se van a aplicar. En un futuro va a haber el paraíso socializante o el paraíso neoliberal. Entonces se conlleva a sacrificar a las personas su presente. Y muchas empresas que venden productos también tienen la misma lógica. Entonces, en este curso de 2 meses que vamos a llevar, una de las clases vamos a tratar sobre ese aspecto. Cómo entender el proceso psicológico del capitalismo y cómo entender el proceso psicológico andino del Summa Causa. Muchas empresas te dicen, usa esta crema para bajar de peso y lo tienes que consumir durante no sé cuántos meses y en un futuro tú vas a bajar de peso. O te dicen con diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cábala, el tema de la suerte, el tema de las apuestas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la aplicabilidad del Summa Causa es el buen vivir de ahora, el estar siendo. Es decir, aplica ahora, es aplicar ahora, no es aplicar mañana o pasado. No es que tú te sacrifiques ahora para un supuesto futuro que posiblemente nunca llegue, sino que para eso tenemos que comprender cómo se entiende en el mundo andino el pasado, el presente y el futuro, es decir, el Ñaupac-Pacha. Y eso obviamente no lo podemos explicar acá porque nos tomaría pues más de 2 horas, es tema de toda una clase. Pasamos a la siguiente viñeta. El summa causa aplicado en el estar siendo. Entonces, en este segundo módulo lo que vamos a tener por objetivo es comprender la diferencia entre el ser de la filosofía occidental y el estar siendo de la cosmovisión andina. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión o la cultura occidental existe la teoría filosófica de la unidad absoluta del ser. Es decir, desde la teoría de la unidad del ser se piensa al ser como individuo y como individuo se aísla al ser de su comunidad inmediata. En cambio, en la cosmovisión andina no se habla del ser, sino del estar siendo. Es decir, nosotros estamos siendo, estamos viviendo. No estamos en vida estática, estamos viviendo, estamos siendo, estamos pensando, estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no estamos en un tiempo estático. El Caipacha, el Caipacha significa este espacio-tiempo, es decir, este espacio-tiempo de ahora, el momento de ahora. Ese es el Caipacha. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos siendo, es porque nos ubicamos en el mundo de ahora, en el Caipacha. Y la segunda palabra es estamos trascendiendo. Estamos trascendiendo es cuando la persona ha equilibrado su mundo interior, ha equilibrado el mundo de lo físico, de lo mental y de lo espiritual. El runa, ser humano, trasciende el Hanakpacha. Y el Hanakpacha viene a ser el tiempo, espacio-tiempo superior. Es decir, llega a una esencia superior de conciencia, llega a un espacio-tiempo superior de conciencia. Entonces, no solamente está conectado acá en el Caipacha, no solamente está haciendo aquí en el Caipacha, sino también está haciendo en el cosmos, está haciendo con los apus. Y esa conexión espiritual superior es la que eh, es la que aplican los abuelos, los sacerdotes yatiris, los pacos, los altomisayuk de
la cultura andina. Entonces, dentro de la cosmovisión andina nosotros tenemos nuestra chacana. Y la chacana viene a ser como un marcador astronómico, como un marcador astronómico y cósmico que ordena y equilibra la vida de los seres humanos en la Pachamama, la Madre Tierra, la Alpamama. Y allí tenemos, por ejemplo, acá la división del espacio-tiempo. Tenemos, por ejemplo, el Alajpacha, que es el espacio-tiempo superior, el Cauquipacha, que es el plano indeterminado, el Manjapacha, que es el mundo subconsciente o de abajo, y el Acapacha, que es el mundo de este momento, de este tiempo, en quechua llamado Caipacha. Entonces, en el segundo módulo vamos a entender el sentido de la cosmovisión andina y, por ejemplo, vamos a estudiar el Capajñán. El Capajñán significa el camino de los justos, es el camino de la sabiduría. El Capajñán era una antigua escuela filosófica, nos menciona el hermano Javier Lajo. Era una escuela filosófica de los Capaj, en la cual se enseñaba mediante la peregrinación y la caminata. La caminata es una forma andina de meditar. Cuando se camina por las montañas, por la cima de las montañas, es una forma que tienen en el mundo andino de caminar. Y se camina cantando, ojo. Entonces, claro, en otras culturas se medita en total silencio, que también se aplica aquí. Pero acá tenemos una forma comunal de meditar que es caminando y cantando. Y a veces se camina también en silencio y se habla con las piedras. Se habla con las piedras, con las plantitas. Nosotros le llamamos huacarrumi, piedras sagradas. Y a las plantitas las achamama. Y se habla con los apus, con los cóndores. Se habla con las águilas, los guamanis, los achachilas, los apucuna. Entonces es una forma de comunicación mística que tenemos con la madre naturaleza. Y la madre naturaleza nos responde por medio de sus señales. Entonces el Alto Misayu sabe interpretar sus señales con la Pachamama. El tercer módulo que tenemos es el Suma Camaña. El Suma Camaña es la variante aymara del Suma Causay, pero el Suma Camaña tiene que ver con el bienestar en comunidad. Es decir, cómo aplicar el Suma Causay con nuestra comunidad. Y nuestra comunidad puede ser no solamente la comunidad rural originaria, sino también, por ejemplo, el conjunto residencial donde uno vive, la urbanización, el conjunto vecinal, el conjunto familiar. Eso también es comunidad. Entonces, cuando nosotros aplicamos el Suma Camaña, empezamos a aplicar los principios sabios que nos ayudan a vivir en paz, nos ayudan a vivir en paz con nuestros vecinos, porque hay muchas personas que viven constantemente en pelea con sus vecinos, están constantemente peleando, no se llevan bien con nadie, o sus vecinos de repente no se llevan bien con él. ¿Por qué? Porque en esta vecindad no se aplica el Suma Camaña, más bien se centran en el egoísmo, se centran en valores occidentales, por ejemplo, qué vecino tiene más que otro, que produce pues la envidia, la competencia, etcétera, etcétera. Los principios del Sumas Camaña lo que hacen es suavizar esa alienación occidental que existe en las comunidades y más bien aplicar el ritmo de vida basado en la reciprocidad, basado en entender el punto de vista del otro. Esto tiene un sentido en quechua, es decir, yo me pongo en tu lugar y desde tu lugar intento entenderte. Intento entenderte por tus razones, no por mis razones. Y te pido a ti que me entiendas por mis razones, no por tus razones. Entonces, cuando tú entiendes por sus razones en vez de tus razones, estás aplicando Suma Camaña, porque te estás poniendo en los zapatos, o como decimos acá, en los yanquis del otro. Yanquis son unas sandalias especiales de origen inca. Entonces, el otro factor es el Kunampacha. El Kunampacha es sin pasado, sin futuro.
es aprender a vivir el presente, es decir, el kunan, el hoy. Entonces, tenemos también el Hakanya Kamaña. Hakanya Kamaña significa el bienestar de la comunidad y de la familia dentro del Sumaj Ayu. Y el Wiñao Kausaipaj significa para una vida, para una vida mejor. En el Wiñai Kausaipaj se aplica la reciprocidad y la redistribución andina. Entonces, en ese módulo vamos a explicar el Wiñao Kausaipaj y la Jinya Kausaikuya. Es decir, Ajinya Kausaikuya es el viviendo en armonía con la naturaleza autosostenible. Y la forma de vivir en armonía con la naturaleza, con la reciprocidad, es aplicando formas de reciprocidad con los padres, con los hijos, con los abuelos, con los vecinos. Esas formas de reciprocidad tienen nombres en quechua. Tenemos al Aminca, al Aini, al Huayca, tenemos al Amita, tenemos al Yanapaco. Y así tenemos formas que también serían muy largas de explicarlo en esta conferencia. Luego tenemos en el módulo 4 vamos a tener los principios del Ajin Kausai, que son conocer los principios del buen vivir. Como les mencioné antes, tenemos el principio los principios del buen vivir, y en ellos tenemos, por ejemplo, el Ajin Yachai. El Ajin Yachai viene a ser el poder del conocimiento y de la sabiduría, es decir, el buen uso del conocimiento. Ajin Yachai. Yachai significa saber. Ajin es bien o bueno. Entonces, Ajin Yachai es saber bien. Ajin Yuyai. Yuyai es entender, pensar, meditar. Entonces, el Ajin Yuyai es el pensar bien, es decir, la buena meditación. Y los principios del Ajin Yachai son el saber, el conocer y el comprender. Porque, por ejemplo, uno puede saber sobre cultura andina porque lo leyó en un libro, pero el hecho de que uno sepa no significa que conozca. Entonces también aparte de saber, hay que conocer. Y para conocer hay que visitar la comunidad andina. Hay que estar allí en la comunidad andina para conocer de forma empírica, más que racional. Pero incluso uno puede saber y conocer, pero no comprender. Es decir, uno puede estar en la comunidad, puede visitar de repente como turista, pero incluso hasta se puede ir, pero no comprendió. Entonces, hay que saber, hay que conocer y hay que comprender. Y esos tres valores es lo que vamos a enseñar en este curso. Vamos a enseñar el saber, el conocer y el comprender, el Ajin Yachai. Entonces, siempre se aplicaba el Ajin Yachai como el principio filosófico. Los yachas, los maestros, los sabios tienen que aplicar, y todos los hermanos de la comunidad tienen que aplicar el Ajin Yachai. Luego tenemos el Ajin Munai. El Ajin Munai significa querer bien. Munai significa amor. Munai significa querer. Ajin, bueno. Entonces Ajin Munai es amar bien, querer bien. Es decir, es el principio filosófico del amor. Dentro del mundo andino existe una palabra muy bonita que se llama Munai Niyuk. Y Munai Niyuk es la persona que tiene amor para dar y para recibir. La persona Munai Niyuk. Niyuk significa el que tiene. Munai, amor. Entonces Munai Niyuk es el que tiene amor. Es una persona cuyo nivel espiritual ha llegado tan alto que se convierte en un dador de amor. Es decir, es una persona que apenas tú lo ves, sin que le digas palabra alguna, puedes sentir esa
ese cariño, puedes sentir ese amor que emerge de esa persona. Porque en la espiritualidad andina, la etapa más elevada de la espiritualidad andina es el amor. Es decir, se entiende el amor como una filosofía de liberación, una filosofía de liberación espiritual. Entonces, nosotros aplicamos el Ajin Munay, el buen querer con la familia, el buen querer con la comunidad. El Ajin Munay, por ejemplo, es lo que les mencionaba hace un momento. Ponerte en el lugar del otro es actuar bajo la lógica del Ajin Munay. Porque la persona que aprende bien el Ajin Munay siempre va a actuar en base al principio del amor, nunca desde la violencia, nunca desde el odio, nunca desde el individualismo, nunca desde el egoísmo, sino siempre desde el Ajin Munay. Entonces, una persona que practica el Ajin Munay es una persona pacífica. Se basa en la filosofía de la no violencia, que es la filosofía de la paz interior. Y es lo que practican los abuelos. Entonces, un abuelito Munayniyuk es incapaz siquiera de matar a un animalito. Es por eso que, por ejemplo, en Caral se ha descubierto que la alimentación de los tiempos de Caral era vegetariana. Es decir, la gran mayor parte de los productos agrícolas de la sierra, de la costa, eran vegetarianos. Ahora último, en tiempos de la colonia, es que se ha implementado la carne en las comunidades, pero era parte porque se sentía pues la conexión con los apus. El Ajin Munay también significa entender a la Pachamama desde el punto de vista del amor. Es decir, un run andino no defiende la madre tierra porque quiera sus minerales o por temas de dinero o por temas de propiedad, sino simple y sencillamente por amor, porque sentimos a los apus como nuestros padres, como nuestras madres, como nuestros abuelos. Allí eh, están descansando nuestros abuelos. Entonces, sentimos cariño y amor por la yachta, por la tierra, por nuestra tierra, y la defendemos porque la queremos. Entonces, por ejemplo, incluso hacer esta conferencia es un tema de amor, porque demora más de una semana organizar esto. Es un tema que la enseñanza, el Ajin Yachay, también se basa en el amor, es decir, en el cariño que se tiene a los Huayquepanaykuna, a los hermanos, hermanas. Por eso que cuando ustedes vayan a las comunidades, por ejemplo, yo estuve en la comunidad de Amantani, Titicaca, y cuando me saludaban los hermanitos allá en Titicaca, me decían, allí en Yacho Huayquepanaykuna, allí en Yacho Huayquichayay, me decían. Las hermanitas me decían, Imataj Rurashkanki Turaichayay, me decían, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué significa hermano? Pani significa hermana, Turay significa hermano cuando lo dice una mujer, Ñañay significa hermana, de hermana a hermana. Y se lo dicen incluso a las personas que no conocen, ¿ah? Hasta turistas que llegan, igualito les saludan. Allí en Yachu, le dicen allí en Yachu, Huaquichayay, le dicen, ¿no? Napaykuikichi. Es decir, o le dicen Napaykuyaiki, o Rimaykuyayki, Yachtamasi. Es decir, te saludo con cariño, mi hermano. Ese es cuando lo traduces el quechua al español es muy bonito, ¿no? Rimaykuyayki waki yachtamasi significa Rimay es hablar, Kuyayki es con amor. Te saludo con amor, mi hermanito. Esa es la palabra. Entonces el quechua es un idioma muy dulce, es un idioma muy cariñoso. Incluso la costumbre que tienen algunos latinoamericanos, ¿no se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando una persona saluda, le dice, ¿cómo está, vecinito? Un ratitito le atiendo, eh, ¿qué tal la mañanita? Le dicen, ¿no? Es decir, usan mucho diminutivo. En otros países no usan diminutivo, sino dicen buenos días, señor, buenos días, señora. El uso de diminutivo es muy propio de la cultura andina, es muy propio incluso del guaraní.
o hasta del mapuche. Es decir, usar diminutivos es más que todo por un sentido de cariño que se tiene. Y el sentido de cariño no es otra cosa que el Ayinmunay. Entonces pasamos a la siguiente viñeta, el Ayinyankay. El Ayinyankay viene a ser el principio andino del vivir bien, del laborar bien, del hacer bien. Ayin Ruray, Ruray de hacer y Yankai de trabajar. Entonces significa el principio de ser laborioso, ser productivo, ser creativo. Pero no debemos entender desde el principio occidental del trabajar para otros, es decir, la explotación del hombre por el hombre, sino desde el principio del ser laborioso pero en comunidad, ser creativo en comunidad. Y el principio de ser laborioso y ser creativo y de hacer el bien del Ayinyankay es en beneficio de la comunidad, de la familia y de uno mismo. Es decir, no es que seamos productivos para que otro se apropie de nuestro trabajo, sino que creamos en conjunto para beneficio de todos, mediante las formas que son, por ejemplo, el Laini, el Minca, la Mita. Son formas de organización. Entonces, luego en el módulo 5 vamos a tratar sobre los principios del Ayin Kausai 2, donde el objetivo es conocer y aplicar los principios rituales que rigen la vida personal y comunitaria de los Andes. El encontrarse, el asemejarse, el hacerse comunitario y el hacerse mayor. Estos son una serie de rituales y costumbres, tradiciones andinas que tienen un objetivo social. En ellos, por ejemplo, tenemos lo que es el Tincunacuy, que es el principio del encontrarse, del saber encontrarse. Tenemos, por ejemplo, el Yanantin y el Masintin. El Yanantin ya les expliqué, es la complementariedad en pareja. Y el Masintin es el principio de la complementariedad entre semejantes. Masi, la palabra Masi significa semejante. Entonces, cuando te saludan y te dicen Masichayay, te están diciendo tú y yo somos semejantes. Tú y yo nos asemejamos. Es por eso que, por ejemplo, en las comunidades siempre se encuentra que casi todos los miembros de la comunidad tienen el mismo poncho y el mismo estilo de sombrero. No es porque falte moda, ¿no? O falte no estar a la moda parisina, sino porque se basa en el principio de asemejarse. Es decir, es una muestra de respeto. El masintin es ponerte en el lugar de la otra persona y decirle, tú y yo somos hijos de la Pachamama, tú y yo nos entendemos, tú y yo tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas inquietudes, somos hijos de la Pachamama, somos hermanos. Eso es el Masintin. Entonces, dentro del Masintin no existe la ideología del enemigo. Por ejemplo, en la ideología occidental no existe el Masintin, sino existe la diferencia. Yo soy alto, tú eres bajo. Yo soy flaco, tú eres gordo. Yo soy negro, tú eres blanco. O yo soy blanco, tú eres negro. Yo soy rico, tú eres pobre. Por lo tanto, no nos podemos entender. Yo vivo acá, tú no puedes vivir aquí, tú tienes que vivir allá. Yo soy nacional, ciudadano, tú eres inmigrante. Entonces, yo vivo acá de la ciudad y tú tienes que vivir con los inmigrantes. O así. O, por ejemplo, yo tengo educación, tú eres un ignorante. Es decir, ¿ustedes no se han dado cuenta que los occidentales siempre hacen diferencia? En cambio, por ejemplo, las personas turistas que han venido a nuestras ceremonias, se les trata igual que como se les trataría a un runa, a un hermano nativo, es decir, se les trata bajo el principio de que todos somos hijos de la Pachamama. Sean del color que sean del origen que sean ricos, sean pobres, vivan en la ciudad, vivan en zona rural, todos somos hijos de Pachamama, todos somos semejantes. Por eso se llama Masichacuy. De ahí viene la palabra Masichacuy, nos asemejamos. Entonces, cuando uno se asemeja, según la psicología, tú no puedes hacer daño a algo que tú sientes cercano a ti.
Igual, otro no puede hacerte daño si te sientes cercano. Las personas que son cercanas no se hacen daño. Entonces, en el pensamiento del Mafichacuy ocurre lo mismo. Nos asemejamos para hermanarnos. Nos asemejamos para vivir en equilibrio, vivir en paz. Yo adquiero a los principios de mi hermano porque nos tratamos en sentido de fraternidad. Es decir, todos los seres humanos como hermanos. Y no solamente nos asemejamos con los seres humanos, con los runacunas, sino también con los bosques, con los apus, con los animalitos, con el cóndor. Establecemos relaciones bajo el principio de la relacionalidad. Luego tenemos, por ejemplo, el Chacanacuy y el Tacanacuy. Tenemos el Yananchacuy. El Yananchacuy es la complementariedad de los opuestos, es el encuentro de la complementariedad de los opuestos. Tenemos también el Ayuchacuy. El Ayuchacuy es la integración de la comunidad, la conciencia comunitaria de la comunidad. Existe otro principio, otro rito que es el Curajchacuy. El Curajchacuy viene a ser el hacerse mayor, hacerse Hatun Runa, es decir, eh, es un principio, es el principio del liderazgo. Pero el principio del liderazgo del Curajchacuy no es como el liderazgo occidental, sino que en el principio del liderazgo es bajo el principio del mandar obedeciendo. Es decir, el Curaj, el mayor, ejerce, pero en base al respeto a la comunidad y en base a ejecutar lo que la comunidad mediante una asamblea ha decidido. Dentro del taller de cosmovisión andina vamos a llevar a cabo la medicina tradicional. La medicina tradicional andino-amazónica, especialmente las plantas amazónicas. Es decir, vamos a explicar cuáles son sus propiedades curativas, cómo se pueden usar, por ejemplo, el uso de la sábila, el uso de la ayahuasca, el uso de la guachuma, el contenido, por ejemplo, de contenido en minerales, en vitaminas de las plantitas amazónicas, nuestros abuelitos le llamamos nosotros, por ejemplo, las propiedades de la hoja de coca, cómo se puede usar la hoja de coca en mate, en mascado de hoja de coca, en las ceremonias, etc. Esto va a demorar por lo menos 2 clases, porque es bastante largo. La penúltima sección del curso va a constar de la nutrición andina. La nutrición andina, que nosotros le llamamos el Ajin Mikui. Mikui significa comer. Ajin Mikui significa la buena alimentación, el buen alimentarse. Entonces, la cultura andina, y esto poca gente lo sabe, la cultura andina es la cultura más importante del mundo en domesticación de productos y alimentos naturales. Tenemos cerca de 3.000 variedades de papa y cada tipo de variedad tiene diferentes propiedades curativas. Tenemos la mayor variedad del mundo en maíz. Tenemos la mayor variedad del mundo en kiwicha, en maca, en oca, en cañahui. Y cada una de estos productos naturales tiene sus componentes vitamínicos. Por ejemplo, el uso de la maca, el uso de la kiwicha, el uso de la cañigua, cómo se prepara, cómo se puede conseguir, cuáles son sus propiedades curativas, etcétera, cómo es una alimentación natural andina. Entonces, eso es lo que vamos a aprender también en el curso de la Yin Causa, porque la Yin Causa significa el buen vivir. Y la alimentación y la nutrición andina es muy importante para aplicar el buen vivir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora ustedes creo que deben saber mucho más. El maíz transgénico, por ejemplo, que siembra Monsanto. Ese maíz transgénico produce cáncer. ¿Por qué? Porque está hecho en base a la modificación genética de los alimentos. Y a su vez esa modificación genética produce modificaciones celulares en nuestro cuerpo. Y por lo tanto
trae las enfermedades que finalmente trae el cáncer. El cáncer es la modificación genética de las células que conduce a los tumores. En cambio, la alimentación orgánica andina es una alimentación basada en lo natural. Y como está basada en lo natural, mantiene el equilibrio del cuerpo, porque nuestro cuerpo es natural. Si tu cuerpo es natural, tú tienes que comer alimentos naturales. Porque si comes alimentos genéticamente modificados, vas a romper el equilibrio de tu cuerpo. Y cuando rompes el equilibrio de tu cuerpo es allí donde viene la enfermedad. Así es como diagnostican los abuelos. Entonces los abuelos nos dicen, hay que comer alimentos naturales, hay que tomar plantitas naturales, porque eso mantiene el equilibrio natural del cuerpo. ¿Entienden? Entonces la medicina incaica es una medicina preventiva, se basa en prevenir. Y nosotros prevenimos la enfermedad consumiendo diferentes tipos de alimentos en forma balanceada que previenen la enfermedad, previenen el cáncer, el tema de la próstata, previenen, por ejemplo, la cólera, hasta la gripe. Entonces, bueno, Wauke Panaikuna, Yachta Masikuna, hermanos, hermanas, reciban un saludo solar y nos estamos viendo. Napay Kuyaiki, Yaktanchis, Wauke Panaikuna. Rimaikuyayki, Pajarinkama, Tinkunakama. Hasta luego, hermanos, hermanas. Cuídense mucho. Hayi Pachamama, Hayi Kausachun, Peruyachta Tawantin Suyu. Gracias, gracias. Acá los hermanos se están despidiendo. Hasta luego, hermanitos.